Una dosis de energía y economía sin política. Vamos a hacer una presentación sobre la fractura hidráulica, la realidad técnica. Este video no pretende ser desde un punto de vista ni político, ni ambientalista, ni desde un punto de vista orientado hacia una organización política o de cualquier índole. Esto es una cuestión desde el punto de vista de la experiencia de su servidor técnica, operativa y sobre la experiencia que ha tenido en el campo y dar una explicación breve, concisa y que pueda ser entendible por el público en general. Primero, lo que tenemos que tomar en cuenta de las fracturas hidráulicas o en su momento la modalidad de fracking, que vamos a explicar más adelante, es establecer en dónde se puede realizar. De acuerdo de este mapa, ustedes pueden observar, podemos hacerlo en la cuenca de Burgos, que está de color verde, podemos en las cuencas de Sabinas y en estas cuencas de Laredo y todas estas cuencas donde hay gas húmedo y condensados y hay gas seco en estas zonas que podemos observar y tanto en la cuenca de Burgos, por eso tenemos centros de procesamiento de gas. Hay que entender que la fractura hidráulica para pozos no convencionales y combinadas con otras técnicas permitiría a México el incrementar la producción en un periodo de 10 a 15 años. Y esto dependería mucho de quién lo haría, si sería Pemex con privados, Pemex solos o privados que pudieran tener ciertos campos que pudieran controlar sobre todo la producción y tener la tecnología necesaria. Con este aspecto, principalmente es fundamental resolver en el corto plazo es la seguridad del personal, que debe transitar las 24 horas del día por brechas y caminos sinuosos para operar durante las etapas de perforación y terminación de los pozos. Esto es muy importante porque si vamos a tener un número de equipos infinitos que van a estar trabajando día y noche, tanto de perforación, terminación, fracturadores y personal que van a estar transitando a lo largo de las carreteras y de las brechas, es necesario darle una seguridad. Si en el dado caso compañías de Estados Unidos que traen la tecnología no tienen esta dicha seguridad, lo veo muy problemático que puedan llegar a poder operar en nuestro país. En el caso de concentrarse, hay que tener en cuenta que la fractura hidráulica, el fracking, perforación de pozos horizontales y en donde se van a necesitar muchos equipos, estos podrían dar un gran aliento, sobre todo a la población. ¿Qué tiene que ver la población? Derivado de que se van a necesitar servicios activos en infraestructura y esto podría impulsar el desarrollo sustentable del futuro, como pasó en Midland, Texas. Entonces, desde un punto de vista social, esto podría incrementar tanto el poder adquisitivo, el flujo de la circulación de la economía, y solo se tendrían que estar revisando qué empresas son las que contrataría Pemex, qué empresas son las que el gobierno, por medio de la Secretaría de Energía, daría los contratos y sobre todo establecer que estas empresas puedan dar una rentabilidad, sobre todo en el incremento, ante la dinámica que se tiene, sobre todo en la fractura hidráulica que se tiene en un momento dado. Entonces, con estos preámbulos que acabamos de dar y con todo lo que podemos decir, lo que presentaron en un momento dado por parte de la Secretaría de Energía junto con Pemex, es que hoy en día, como bien lo dijeron, más del 75% de la demanda que tenemos hoy en día, de casi 9 millones de pies cúbicos, de 9.000 millones de pies cúbicos que se están consumiendo hoy en día, son de parte de la importación. Tal motivo, debemos de entender lo siguiente. México registró una producción en el 2025 de 3.677 millones de pies cúbicos diarios de gas natural sin nitrógeno, los cuales están distribuidos en 1.699 millones de pies cúbicos provienen del gas asociado y 1.978 millones de pies cúbicos de gas no asociado en promedio en 2025. Este es el último que nosotros necesitamos de gas, sobre todo para poder generar la electricidad y mandarlo a las industrias. Es un ejemplo típico que nosotros pudimos observar que el gas que provenía de la zona sureste, que se mandaba a la península de Yucatán para las plantas de generación, en un momento dado vimos que se incrementó la humedad, había cierta cantidad de nitrógeno y esto no podía ser utilizado por las plantas que generan electricidad porque muchas de ellas podían cancelarle las garantías y sobre todo la forma de operar estas plantas de generación podían dar sin lugar a dudas a una mayor cantidad de fallas. Es por eso que el gas que se está utilizando hoy en día en la península de Yucatán proviene de los Estados Unidos, que es un gas seco, rico, en que no tiene humedad, comparado con el gas que en un momento dado Pemex estaba vendiendo hacia las plantas de generación de electricidad. En este sentido,
Estos evidencian un crecimiento de dependencia fundamentalmente de México hacia el gas natural de los Estados Unidos. En 2025, México operó más o menos 5.785 pozos en cifras que revelan la magnitud de actividad petrolera y gasífera del país, de los cuales 3.499 estuvieron dedicados a la producción de crudo y 2.286 enfocados en el gas no asociado. Esto debemos de entenderlo en este siguiente sentido. Hoy, con los cambios estructurales geopolíticos que se están llevando, en donde Estados Unidos va a tener el control, sobre todo de la comercialización del gas natural en la modal licuado, sobre todo para vender a países como en Europa, países asiáticos como Japón, Corea del Sur, la propia India y en su momento dado China, es importante decirlo que México queda en la merced. Hoy también que ERCOT, la compañía que controla la generación y distribución de la electricidad en Texas, ha comentado que su demanda de 85.000 megawatts que tiene hoy en día podría incrementarse a más de 300.000. Esto significa que se necesitarían alrededor entre 5 a 7.000 millones de pies cúbicos diarios por parte de Texas, sobre todo para poder dar la electricidad lo que llamarían a los centros de datos, donde es donde esperan el mayor crecimiento de la demanda de electricidad. Esto pone a México en un alto riesgo, derivado que Estados Unidos pudiera darle prioridad sobre todo a Europa y Texas daría prioridad sobre todo a la generación de sus plantas de electricidad de gas natural en función de que los centros de datos necesitan tener la generación y la electricidad 24 horas los 7 días. Entonces, nos pone a México en una disyuntiva en el corto y a largo plazo en cuanto a la disponibilidad de gas natural. Por eso es importante establecer que la fractura hidráulica, el fracking con pozos horizontales y todo dependerán de muchas situaciones que no es solo la recopilación de literatura, el entendimiento de la fractura hidráulica, sino ya debemos estar poniendo hoy en día cuáles las necesidades tanto de equipos de perforación como los set de fracturas que se tienen. No es tan fácil y no hay tanta disponibilidad hoy en día. Con esto, lo que tenemos que entender que existe una gran confusión, sobre todo en cómo se aplica la fractura hidráulica y entenderlo que en gran parte de la fractura hidráulica se utilizan formaciones de baja permeabilidad y esto lo que tenemos que entender que ha evolucionado la fractura hidráulica a lo que hoy conocemos el fracking. Desde un punto de vista técnico y poder explicarle a la gente, hay que entender lo que cuando decimos que es una formación de baja permeabilidad, quiere decir que la roca no tiene un espacio en donde pueda fluir en forma natural el hidrocarburo, ya sea en fase líquida o gaseosa. Anteriormente se hacían fracturas, lo que llamamos fracturas hidráulicas, en donde se hacía solo algunos producción, sobre todo en la formación en donde estaba el gas. Y esto solo se tenía, por así decirlo, una sola fase o se hacía la explotación en dos formaciones diferentes donde se tenía la producción. Esto es lo que llamamos comúnmente la fractura hidráulica, que en muchos de los casos sabemos que se ha hecho mucho en Burgos, en Veracruz y en algunos momentos dados también en las cuencas del sureste. ¿Qué es lo que pasó? Se hizo una palabra que se llamó fracking y es una evolución anglosajona de la palabra de fractura hidráulica, en donde el fracking lo que hicieron es que en vez de realizar una sola fase en una sola formación, hoy en día lo que se hace es navegar dentro de la formación entre 1.000 hasta 3.000 metros y hacer diferentes fases para poder meter y poner y con esto hacer una mayor cantidad de disparos, fracturas que con esto conllevan a una mayor producción de un pozo. En el dado caso que se hiciera como queremos hacer una clasificación para un mejor entendimiento, si hacemos una fractura hidráulica, podemos decir que solo podríamos tener 100 millones de pies cúbicos diarios. Este es un ejemplo. Si hiciéramos una fractura de multifase, que es lo que llamamos en lo que se llama hoy en día fracking, en un pozo horizontal, que es donde se viaja para poder, dentro de una formación, podríamos obtener entre 1.000 a 1.500 entre 1.000 y 1.500 millones de pies cúbicos diarios, que es lo que se podría tener ante la fractura o lo que se llama fracking hoy en día. Cabe mencionar que ambas palabras son homógrafas, grafía igual por distintos significados. La fractura hidráulica está asociada a realizarse en no más de dos zonas de formación en un yacimiento y se realiza comúnmente en yacimientos convencionales con areniscas. Esto es lo que podemos decirlo desde un punto de vista en pozos convencionales, pero desde un punto de vista de fractura hidráulica es que solo se hace en un solo sentido sobre la formación.
y es que tendríamos que estar perforando. Si queremos hacer la explotación en tres lugares diferentes, tendríamos que perforar pozos, una mayor cantidad de pozos y una mayor cantidad de movimientos, incrementando los costos. Cuando se hizo y se hizo la modalidad de frac, de fractura hidráulica, a lo que llamaron en Estados Unidos lo del fracking, es que se mejoró la perforación, haciendo un solo pozo, en lugar de varios pozos, se hicieron varias separaciones por medio de fases y se tuvo un mejor contacto de la formación y con ello pudo incrementarse el volumen de pozos. Esto disminuyó el número de equipos, disminuyó el número de cabezas de pozos y sobre todo de las localizaciones donde se hace la perforación y terminación y la fractura de un pozo, reduciendo el número de slot que se tienen o número de cabezas de pozos en un área, sobre todo recordando que en la fractura en Estados Unidos el fracking se realiza en tierra. Hemos de decirlo que en Estados Unidos más del 80% que hoy está produciendo de petróleo crudo y de gas está en tierra y se debe principalmente a lo que llamamos hoy en día a la perforación horizontal y el fracking, que hoy en día es mayormente como se realiza en los Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que ver que el mercado mundial de la fracturación hidráulica se valoró más o menos en 2025 en casi más de 19.000 millones de dólares, que se espera para el 2034 pueda alcanzar los casi 32.000 millones de dólares. Como ustedes pueden ver, la fractura hidráulica, cuando menos unas 3 o 5 décadas más, continuará siendo parte fundamental, sobre todo de la producción de los Estados Unidos. Y si en México en un momento dado quisiéramos hacer, pues seremos parte de este mercado. En Estados Unidos hoy existen alrededor de 205 sets de equipos de fractura hidráulica y los cuales son usados entre 160 a 180. Esto tenía una productividad de alrededor de 1.5 etapas por día de set e indica que entre 80 a 100 mil fracturas en forma anualmente se están realizando o mensualmente. Eso es lo que podemos ver, lo que llamamos nosotros las fases que se tienen que hacer. ¿Qué es la fractura hidráulica? Ya desde el punto de vista que ya vimos que la fractura hidráulica existe por muchos años, es que especificar qué es la fractura hidráulica. Esa es la única técnica que se utiliza para permitir que puedan fluir hidrocarburos a través de la formación y al que tener una baja permeabilidad. Pocos espacios porosos interconectados entre la roca permite incrementar una interconexión por medio de una estimulación, creando canales artificiales porosos. Esto es lo que podemos ver del lado izquierdo que estamos observando aquí en el círculo. Esta es una formación, podemos decirle, con una forma natural de separación que permite fluir el hidrocarburo líquido gaseoso de forma natural. En cambio, la roca que de baja porosidad y baja permeabilidad, que muchos de los campos de shell y campos que se tienen el gas seco en algunos lugares de Estados Unidos y también de México, esto no permite salir en forma natural tanto el petróleo crudo como el líquido como el gaseoso y por lo tanto lo que se hace es meter arena dentro de estos espacios que tienen y hacer en forma en pequeñas fracturas pequeñas que puedan en un momento dado hacer canales que puedan hacer y que pueda fluir tanto el gas como el hidrocarburo líquido dependiendo del pozo, superficie. Esto es muy importante que se debe de considerar que no existe otra técnica en donde la roca que tiene baja permeabilidad y baja porosidad, no hay otra técnica en donde pueda ayudar a fluir los hidrocarburos en superficie. En el dado caso que lo quisiéramos hacer de otra modalidad, no existe hoy en día. ¿Dónde se ha utilizado esta técnica en el mundo? ¿Cuándo empezó? Bueno, de acuerdo a la información que podemos conseguir, esto inició en 1860 en la costa oeste norteamericana, que se aclara, por aquel entonces se utilizaba nitroglicerina. Y la nitroglicerina, bueno, lo que se utilizaba es para hacer detonaciones dentro de la formación y romper la roca en su momento dado lo más cercano. Y esto eran pozos entre 500 y 800 metros. No es con las características que teníamos hoy en día. A partir del 1930 se utilizan ácidos, que los ácidos lo que tratan de hacer es desgastar la roca de la formación y esto no se tuvo una mayor eficiencia por la baja productividad que se tenían en los pozos. En 1947 se estudia por primera vez la posibilidad de utilizar agua para poder mezclar arena, ciertos químicos, y este método empezó a aplicarse y desarrollarse industrialmente a partir de 1949. Entonces, como ustedes pueden ver, esta técnica ya tiene más de 80 años, ha sido mejorada a partir del año 2010 por los tipos de pozos horizontales que hoy en día se hacen en su mayoría, sobre todo en los Estados Unidos.
En México se ha utilizado en las cuencas del norte del país. En China, unos países con mayores potenciales subsidia a las empresas de fracking desde junio del año pasado. Y Estados Unidos ha sido el único que ha podido desarrollar de forma masiva. Esto principalmente debido a una naturaleza privada de los derechos de propiedad sobre los minerales, la capacidad de apalancamiento financiero y el emprendimiento histórico. Entonces, podemos encontrar muchas diversidades de pozos que se pueden hacer anteriormente, que eran J, los desvíos de lateral cuando hay un problema mecánico, los pozos tipo S que nos ayudan sobre todo para poder tener dos, dos formaciones productoras, que es cuando nosotros decimos que, por ejemplo, en la Cuenca de Burgos esto es lo que se hacía. Se hicieron dos tipos pozo S, en donde primero hacías la fractura o hacías la fractura hidráulica, sacabas esta primera formación, el gas, cuando veías que estaba bajando esta producción, tenías en la parte de arriba, colocabas un tapón, aislabas la parte esta del gas que ya estaba, por así decirlo, ya extraído en su mayoría, y lo que hacías es otra fractura hidráulica en la parte superior con el tapón que pusiste y ponías producir. Entonces, este tipo de pozos que se hicieron mayormente, sobre todo en la cuenca de Burgos, ayudaron a incrementar la producción en más de 1.900 millones de pies cúbicos diarios. También se hicieron pozos tipo J, en donde se tenían problemas de las localizaciones o los terrenos o las peras donde se estaban y se tenían que hacer un desplazamiento para poder llegar donde estaba la formación, derivado de que simplemente no había el permiso o no se podía hacer dentro de la localización un pozo vertical y se tenía que hacer este tipo J. Entonces hay muchas formas como se están haciendo hoy en día y una de las evoluciones de la fractura hidráulica es el pozo horizontal en donde es lo que llamamos hoy en día el fracking, en donde se hace en diferentes fases y lo que se hace es incrementar en un mayor de veces comparado con un pozo normal como el que estamos observando. He escuchado mucha información que he visto, sobre todo en diferentes medios de comunicación, en personas que han podido dar su opinión, pero la realidad de las experiencias que se tienen, tenemos que serlo sinceramente, que para hacer una fractura hidráulica no es cualquier cosa, se necesitan años de experiencia, se necesita hacer capacitaciones, se necesita tener tecnología, se necesita evolucionar y no es simplemente llegar y hacer una fractura, tenemos que tener mucha experiencia, haber estado sobre todo porque se manejan presiones que pueden fluctuar entre los 10 y 15 mil libras de presión. Tenemos grandes caudales de flujo, sobre todo cuando se incrustan para la formación y tener la fractura hidráulica. Tenemos que tener conocimiento de geología, de yacimientos, tener el conocimiento del manejo de software y tener sobre todo el conocimiento del entendimiento de la fractura, hacia dónde y cómo puede llegar. Además de tener el conocimiento de saber cómo se perfora un pozo, cómo se instala una tubería de revestimiento desde el casing o del conductor hasta la tubería de producción, saber qué tipo de disparos se tienen que realizar, en cuánto es el disparo, la profundidad a que va a llegar, saber evaluar los registros eléctricos, saber evaluar muchas cosas que se tienen que hacer hoy en día. Un pozo de tipo horizontal que se hace una fractura hidráulica, cuando se hace un fracking, y lo que estamos viendo y explicando hoy en día, no se nace de la noche a la mañana. No la literatura que podemos leer un libro nos va a ayudar a saber, no el saber de alguna experiencia explicada en algún congreso de una persona o lo que vemos en los medios de comunicación nos va a dar la certeza del entendimiento de qué es una fractura hidráulica. Por favor, debemos de tener ciertas consideraciones, sobre todo a la ingeniería, a la técnica que se tiene que realizar, porque un pozo que se hace una perforación horizontal, que se hace una fractura hidráulica, se manejan presiones, temperaturas, fluidos y se tiene que tener el cuidado, sobre todo de las normatividades ambientales de seguridad y todos los reportes que se tienen que llevar a cabo. Si ustedes pueden ver aquí, en este explícito, es todo lo que se necesitaría para hacer una fractura hidráulica en un momento dado. ¿En qué se basa la técnica? Es mezclar arena con una esfericidad que anteriormente se necesitaba. Hoy, de acuerdo a lo que hemos visto, ya no necesitamos que esté recubierta, y químicos y agua. El objetivo es poder transportar la arena a la formación con dos objetivos: crear el espacio necesario entre la incomunicación para que fluya en forma natural los hidrocarburos y por medio de la arena mantener en mayor tiempo dentro de la formación este espacio creado, estimulando la salida del hidrocarburo. Entonces,
contamina al medio ambiente. He escuchado también mucha información, han dicho que la fractura hidráulica, se han hecho muchos estudios en Estados Unidos, hay estudios sobre la parte de sismicidad, sobre el agua, cómo se utiliza. He de decirles que anteriormente se utilizaba así, agua fresca, que el agua fresca podemos denominarlo lo que puedes tomar de los mantos freáticos de los ríos o de algún lugar que sea agua nueva. Actualmente ya no se utiliza eso, ya las normas nuevas de Estados Unidos se trata de disminuir cuando menos entre un 20 y un 30% de agua fresca, se está metiendo dióxido de carbono, nitrógeno, y todo es cambiando el lecho acuoso. Lo importante, ¿por qué se mete el agua? Porque el agua ayuda sobre todo a que pueda moverse y transportar la arena a la formación donde queremos que ésta se instale, reducimos la fricción que pudiera haber. Imagínense si nosotros bombeáramos dentro de una tubería de un pozo solo la arena, cuánta fricción tendríamos y desgaste, y eso pondría y comprometería sobre todo la hermeticidad de un pozo. Es por eso que se mete el agua, se meten ciertos químicos, que los químicos no son para que reaccionen, son químicos que ayudan sobre todo para las bacterias, son reductores de fricción, son muchos químicos que se utilizan para poder mantener la hermeticidad y sobre todo mantener todo lo que se está haciendo en un momento dado dentro de ciertas normas y parámetros operativos para que no tengamos ningún problema cuando se esté realizando una fractura. Imagínate 15.000 libras de presión en lo que llamamos nosotros cabeza de pozo, que es donde metemos todos los productos que se tienen en un momento dado para una fractura hidráulica. No es un juego de niños, no es nada más de una literatura, de un folleto o de un libro que se está viendo. Cada ingeniero que tiene su posición, el operador, el que hacemos la investigación, que hacemos la parte de las microfracturas para determinar hasta cuándo va a llegar o cuánto se va a desplazar la arena, cuánto va a llegar, cuánto es el agua que se retorna, cómo se vamos a seguir en todo esto. Creo que debemos de entenderlo. Un libro no nos va a decir cómo se hace. Tenemos que tener la experiencia necesaria para decirlo cómo se hace una fractura hidráulica. Actualmente la técnica de estimulación y formación de baja permeabilidad se ha concentrado en invertir en avances tecnológicos. En la parte donde realiza la actividad de instalación de los equipos personal para realizar la operación, se han buscado reducir el número de unidades necesarias para realizar el trabajo, reduciendo la utilización de combustibles en las máquinas, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono, y actualmente están desarrollando motores a base de gas natural, turbinas y eléctricos, y esto reducirá la contaminación al aire y el ruido que ocasionan sobre todo en la parte de la superficie. Se utilizan 15 unidades para dar la presión necesaria y la cantidad de bombeo que se necesita meter por la mezcla que se tiene para poder colocarlo dentro de la formación. Entonces, se han hecho muchas cosas, se ha reducido. Anteriormente era muy alto el ruido que se tenía, hoy ha disminuido, y creo que esto debemos de ir considerando que va evolucionando y hay tecnología hoy en día muy capaz de poder reducir las cuestiones ambientales en un momento dado. En los últimos años se han desarrollado mejores prácticas en la cantidad de agua necesaria para poder transportar la arena y químicos. Al reutilizar en un mayor número de veces el agua que se tiene en el retorno de cada fractura, que en promedio se recupera entre el 50 y el 60% de lo que se mete. Adicionalmente, se han desarrollado diferentes tipos de arenas a recubrirlas con materiales de una alta resistencia a la pulverizarse antes de ser colocadas en la formación. Esto es importante. Anteriormente se le recubría con un recubrimiento de plástico para poder mantener una mejor hermeticidad, reducir la fricción y que la mayor cantidad de arena pudiera ser colocada, porque si llegaba esta a pulverizarse, de nada hubiera servido toda la presión que se tiene, y la idea que se trata es tener una arena que se coloque en una mayor cantidad en la formación, y con esto podamos tener una mayor cantidad de fluidos. Por eso que dependerá mucho del número de fases que se hace en un pozo, sobre todo para el cálculo que se utiliza. Los coquímicos utilizados en bajo porcentaje han sido desarrollados para poder ser solubles y dispersados en diferentes tratamientos realizados en superficie, recordando que cada coso perforado es aislado con tubería de acero y cemento, evitando el contacto directo con mantos freáticos o con formaciones. Hoy hay técnicas que pueden reducir la cantidad de agua utilizada entre un 50 a un 80%. Entonces, vuelvo y repito, hay mucha experiencia, hay información, hay experiencia de campo, hay solvencia técnica que se puede hacer. Un libro, una literatura, un video,
o cualquier cosa que nos pueda ayudar a documentar, no nos puede dar un método de referencia de lo que podamos decidir si es así. Es importante que la gente que pueda dar su opinión esté concentrada desde un punto de vista técnico, no político, ambientalista y sobre todo el entendimiento, sobre todo por la falta de gas natural que tenemos hoy en día y que la dependencia de México hacia los Estados Unidos está creciendo, hoy que Estados Unidos está dando un giro sustancial sobre el modelo de negocio de la comercialización del gas natural licuado y la utilización del gas natural por parte de Texas. Entonces, ustedes me dicen, contamina el medio ambiente, pues hay todo esto que ustedes están observando en el gráfico, se tiene que tener en cuenta desde la perforación, sobre todo la cantidad de agua que se va a utilizar, los equipos, la arena, los químicos, y todo esto está normatizado, tienes que dar un reporte, tienes que subirlo a una página. Hay mucha información que está dentro de las fracturas hidráulicas y creo que eso mismo podemos hacer aquí en nuestro país. En México debemos de recordar que la formación es Digley Ford y la que está en Midland, ese play corre hacia México y sí hay data, hay mucha información, la gente de Pemex ha perforado, tiene toda esa información, existe dentro de la Secretaría de Energía, de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos, mucha información y creo que el entendimiento, sobre todo del entender cómo se perfora un pozo de tipo horizontal, cómo se hace una fractura hidráulica de diferentes fases y el agua que se va a utilizar en un momento dado, creo que debemos de entenderlo. Hay muchos pozos en Estados Unidos que en algunos condados el agua que se tiene, sobre todo de los desechos orgánicos y que se trata, en un momento dado los excedentes son vendidos por parte del condado a las compañías que utilizan esa agua y se puede utilizar. Los pozos letrinas en Estados Unidos ya tienen una normatividad y un seguimiento demasiado riguroso, sobre todo en cuanto a la disponibilidad del agua que se va almacenando en esos pozos letrinas. Pero la realidad es que hay mucha información que debemos de entender cómo se hace. Con esto, ¿cuáles son las alternativas? Aquí les dejo en esta gráfica que ustedes pueden observar. La base es utilizando agua fresca y estas son las cantidades que se utilizan. El agua total para hacer un promedio, hicimos un cálculo de esta tabla para 50 fases. Esto serían la cantidad de químicos, la arena total y esto sería el impacto de equipo que se necesitaría. Cuando utilizamos el HBR atomizado, que es alta eficiencia, mayor viscosidad y mejor transporte, esto es lo que necesitamos nosotros en este sentido. Necesitamos 30% menos de agua. Si metemos un híbrido gel con slick water, tenemos entre 25 y 30% menos de agua. Si metemos nitrógeno espuminados, entre 60 y 70% menos de agua. Si metemos dióxido más agua energizada, tenemos entre 60 y 70% menos de agua fresca. Reuso intensivo de flushback, es decir, 40 a 60% menos de agua fresca. Entonces, sí hay formas, sí hay las características, sí hay cómo se puede hacer. Y en esta tabla ustedes pueden ver cómo sí se puede hacer todo lo que estamos comentando. Mucha gente me ha preguntado, bueno, si vas a hacer una fractura en Estados Unidos, ¿qué se necesita hacer? Mira, desde el punto tienes que tener dos cosas fundamentales. Tienes que tener las regulaciones federales y las regulaciones del Estado. Recordemos que en Estados Unidos hay las normas federales y las normas estatales y esto es lo que tenemos que hacer en un momento dado si queremos hacer una fractura hidráulica de multifases. En esta tabla es referenciado al marco federal que es aplicado en todos los Estados Unidos. Tienes que cumplir con todas las normas y las agencias, como pueden ustedes ver, y cómo se aplica en cada uno de los pasos en este sentido. Entonces, en la parte marco federal, ustedes pueden leer en la tabla qué es lo que se necesita y qué es lo que se tiene que hacer. Desde la regulación estatal dependerá del estado, como ustedes pueden ver en Texas, Pensilvania, Colorado, Nuevo México, California y estados con prohibición son los que están ahí. California no ha prohibido, el año pasado pretendió prohibirlo, no pasó la ley y hoy en día el fracking no está prohibido en California, más no se hace. Entonces, eso es lo que debemos entender porque veo mucha información que dicen que en California está prohibido. No, California no está prohibido. Lo que está es que no se hace y cuando se pide hacer un fracking, el gobierno estatal no lo autoriza. Donde se hace es una mayor cantidad de lentejas. Entonces, por eso digo que es importante saber y tener la experiencia necesaria sobre las fracturas. Y tercero, hay que cumplir con las normas específicas que afectan directamente a la operación del fracking. Entonces, las normas típicas en Estados Unidos, cómo se aplican la divulgación de químicos, la integridad del pozo, uso del agua, aguas residuales, pozos de inyección, emisiones de metano, sismicidad inducida. Todo esto, por ejemplo, en Texas está regulado, en Oklahoma también está regulado.
Entonces, hay mucha forma en cómo está regulado para perforar un pozo horizontal, hacer el fracking y todo lo que conlleva en este sentido. Recordemos que el fracking fue ideado para tener una mayor cantidad de producción en superficie, sobre todo de gas seco por parte de los Estados Unidos y de petróleo crudo. Entonces, entendamos esto desde un punto de vista técnico, ni político, ni ideológico, ni ambientalista, sino desde un punto de vista técnico operativo con experiencia en este sentido. Con toda esta información, ¿cuáles son los requerimientos para que México pueda aumentar su capacidad de producción con un escenario de 9.000 millones de pies cúbicos? Entonces, lo que hicimos es que calculamos cuántos pozos tenían que perforar. Se tendrían que estar perforando los próximos 10 años alrededor de 32.000 pozos para incrementar la producción de gas de 2.000 a 9.000 millones de pies cúbicos. Se necesitarían entre 12 y 15, un pozo más o menos entre 12 y 15 millones de dólares, incluido la perforación y el fracking que se tendría que realizar, y sería necesario realizar una inversión anual entre 36 y 45.000 millones de dólares. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer es que en el cálculo corresponde a un horizonte de 10 años bajo supuestos de un plan de desarrollo acelerado. Pemex actualmente solo perfora no más de 200 pozos. El año pasado solo perforó 75. ¿Con esto qué quiero decir? Que si necesitamos esa cantidad de 35.000 millones de dólares, Pemex solo se le dan 10.000 millones de dólares, tendría que ser iniciativa privada. Entonces, si va a ser iniciativa privada, tenemos que ver cuál va a ser el modelo, porque si lo metemos desde un punto de vista en donde se contrate por parte de servicios, por parte de Pemex, muchas de las compañías tendrán que estar poniendo un sobrecosto con referencia al precio que están cobrando en los Estados Unidos. Esto incrementaría mucho, porque si Pemex paga más de 180 días el servicio de una fractura, de un set que tiene que ser movido a Estados Unidos hacia México, sería muy complicado. Ahora, tener los sets de fracturas en México por parte de las compañías tendría que estar haciendo un mayor número de fracturas que las que están haciendo en Estados Unidos. Recordemos que el set de fracturas depende mucho de la velocidad que se utilice y es como será la recuperación de las compañías en un momento dado. Entonces, lo primero que tenemos que estar viendo es, ¿hay set disponibles y el costo que se va a tener va a ser de acuerdo al modelo de contrato si es que Pemex contrata los servicios de las empresas? Y segundo, si hay disponibilidad de equipos de perforación que se necesitan entre 1.500 y 2.000 caballos de HP, sobre todo porque son pozos horizontales que tienen un tramo de horizontalidad de más de entre 1.000 y 3.000 metros. Entonces se necesitan equipos de última generación, sobre todo para el arrastre que se tiene cuando se quiere jalar toda la tubería, cuando se perfora, cuando se hacen terminaciones, cuando se hacen disparos. Es decir, tienes que tener un equipo de perforación suficientemente capaz para poder tener la operación de un pozo horizontal. Con toda esta información y como lo que vimos, Pemex está concentrado sobre todo en los pozos no convencionales. Es aquí donde surge la otra pregunta. Los contratos mixtos hoy en día no creo que sean muy atractivos. Recordemos que los contratos mixtos se tiene que pagar cuando menos el 40% de las utilidades después de los costos que se tienen de los pozos y sobre todo el entendimiento que solo te reconocen el 30%. Entonces, este modelo actual de contratos mixtos no es beneficioso, al menos que empresas mexicanas sí le entren, pero tendrían que contratar a las compañías que tienen los equipos de perforación, en algunos de los casos, y principalmente los sets de fracturas. Pero aquí surge la primera pregunta. ¿Todas las compañías van a tener la seguridad de que su set de fracturas, su personal y todo eso no tengan ningún problema cuando estén haciendo una operación en el campo? Sobre todo en las brechas que hoy sabemos que tiene un gran problema, sobre todo de la seguridad de los individuos que transitan a lo largo y ancho los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con toda esta información, ¿qué podemos decir? Pues que es necesario que a Pemex se le pueda incrementar el 250% del presupuesto que se le tiene asignado hoy en día en Pemex Exploración y Producción, pero dependerá mucho de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, un presupuesto no mayor de 10.000 millones de dólares es lo que le dan a Pemex Exploración hoy en día. Y se necesitarían más de 100 equipos de perforación, entre 100 y 120 equipos de perforación de los cuales Pemex puede tener algunos, pero hay que ver si esos equipos que tiene actualmente
pueden jalar con el jale, el arrastre y sobre todo las artes que se utilizan, sobre todo que son herramientas de alta tecnología. Les he de decir que se utilizan barrenas, PDC, se utilizan motores de fondo o herramientas rotatorias automatizadas, se necesitan LWD, que son los que miden los registros en tiempo real, se necesitan PWD, se necesitan para medir la presión, se necesitan muchas herramientas que tienen un alto costo, sin olvidar los registros eléctricos, los registros que se tienen que realizar para determinar las formaciones en dónde están y saber en dónde va a ser el posicionamiento de los disparos. Es mucha información, mucho lo que se tiene que tener y creo que debemos de entender todo esto que estoy yo platicando, que no es simplemente viene de un libro. Por favor, viene de la experiencia del campo de muchos de nosotros que hemos podido tener este tipo de avances. ¿Será posible lograr el objetivo en un mercado donde Pemex mantiene la mayor participación y cuya operación depende del presupuesto anual asignado por la Cámara de Diputados? Bueno, actualmente los precriterios para el 2027 no contemplan un aumento significativo para Pemex. Proponemos considerar la apertura del mercado al sector privado, ya que el esquema mixto podría no resultar suficiente atractivo para las empresas de Estados Unidos. Entonces, si Venezuela hoy en día abrió y cambió la ley en donde está siendo más atractivas las inversiones, en Vaca Muerta, en Argentina, se están abriendo las inversiones a privados, en México, si nosotros no queremos depender del petróleo crudo y ahora que nos están diciendo que ERCO va a necesitar una mayor cantidad de gas natural para la generación de la electricidad y aparte Rystad Energy acaba de decir que posible México pueda disminuir su producción de 1.4 millones de barriles diarios a 1 millón de barriles diarios, la pregunta es, ¿estamos en el tiempo? ¿Tenemos el dinero necesario? ¿Hay las condiciones? ¿Hay los equipos que se puedan tener disponibles? No es simplemente hacer una recopilación de la información disponible de la técnica, si es buena o no. Hay que hacer y ponernos de acuerdo, sobre todo si existen o no los equipos para el tiempo que se pretende iniciar esta loable y parte de la fractura hidráulica para recuperar el gas. Entonces, esta tablita lo que hicimos, es para que vean ustedes cuáles son las implicaciones que se tendrían desde el escenario de Estados Unidos, las flotas disponibles, el tamaño de programa en México, los contratos y riesgos, la logística, los tiempos, la competencia regional y la tecnología top. Entonces, esto ustedes lo pueden observar y esto es lo que acabo de comentar. De esto creo que es lo que deberíamos estar basando, no de la recopilación si la fractura hidráulica es buena o mala, sino determinar desde un punto de vista de un caso de negocios si es rentable o no, se cuentan con los recursos y equipos necesarios para poder hacer esto de las fracturas hidráulicas o el fracking en nuestro país. Ante este contexto se presentan las siguientes interrogantes. La tecnología de fractura hidráulica está dominada principalmente por empresas estadounidenses. Considerando la política actual del presidente Trump respecto a Drilling Baby, ¿será factible que compañías de servicios de fracturación envíen equipos a México? Una fractura puede requerir entre 100 y 180 viajes, según el número de etapas, y adapten su sistema de cobro, que en Estados Unidos son ser expeditos. Entonces, imagínense una unidad que tengamos que mover de Midland o moverlo de las zonas de Texas hacia México, tendrás que pagar la parte de la garita, hacer la parte de importación o ver que no paguen importación, hacer la fractura, ver que todos los equipos lleguen, hacer la fractura y regresar. ¿Cuánto va a costar eso? Entonces hay que hacer un programa bien, sobre todo de número de pozos, equipos, fracturas y todo, y ver si las compañías va a ser rentable. ¿Que va a ser más caro comparado con los Estados Unidos? Sí, porque dependerá mucho del modelo de contrato, que si Pemex hace y contrata los servicios, o si Pemex en un momento dado pudiera comprar los sets de fracturas, como en un momento dado compró la parte de cementaciones para las partes marinas y la parte terrestre, y con lo que llamamos nosotros, que dentro de Pemex se llama servicio a pozos, pudieran hacer la parte de la operación de las fracturas hidráulicas. Pero la realidad, la técnica no la tiene Pemex, no tiene el conocimiento, actualmente no tiene los sets de fracturas, no tiene los equipos, y lo vería muy complicado que le pudieran autorizar a Pemex cierta cantidad de dinero para comprar activos, sobre todo equipos de perforación y set de fracturas, y ver si hay disponibilidad de que los que estén construidos y las compañías que los construyen y que tengan la disponibilidad de venderlos o ver qué tipo de activos nos podrían vender. Pero es muy complicado. Es por eso que yo digo que es importante que se pueda hacer no un compendio de información, sino un compendio de caso de negocio real en cuanto al aporte técnica y operativa que se requiere para poder hacer el fracking en un momento dado.
¿En qué PM está preparado para modificar sus plazos de pago actualmente a 180 días? Lo veo muy complicado. Los contratos mixtos por empresas de servicio han sido implementados bajo normalidad, ligando el pago a algunos terminación de pozos y otros de inicio de producción. Esta práctica no existe un modelo atractivo hoy en día. Podemos meter los contratos de obra pública financiada, donde le pagaban a las compañías, pero hay que ver si las compañías van a aceptar el término de pagos en cuánto tiempo. Es una infinidad de cosas que se tenían que hacer y hacer una matriz de decisiones en funciones del peor de los escenarios y el mejor de los escenarios. Esto, vuelvo y repito, si se quiere hacer, no es hacer una recopilación de información si la fractura es buena o no, o el fracking es bueno o no. Se tiene que hacer desde un punto de vista de casos de negocios real, sobre todo si se puede hacer o no con las características actuales que se tiene hoy en el mercado mexicano. ¿Quiénes tienen los sets de fracturas? Podemos ver aquí las compañías que están en Estados Unidos. Estas son las empresas que se tienen del total de los sets y estas son las flotas estimadas, las flotas activas cuando han tenido, de acuerdo a la información que se tienen, y estas en dónde son utilizadas y todo lo demás. Entonces, todas estas compañías, la pregunta, ¿van a venir aquí a México? ¿Van a hacer las fracturas hidráulicas? ¿Va a haber el dinero necesario? Son muchas incógnitas que se tienen que tener en cuenta hoy en día. En la práctica no existe un modelo atractivo. Actualmente los equipos de perforación más cercanos disponibles se encuentran en el país vecino. Es necesario analizar si estos pudiesen cambiar de mercado debido a la política de incremento en perforaciones por la parte de Drilling Baby del presidente Trump. Esto indica que a corto plazo solo están disponibles entre 30 y 40 equipos de entre 1.500 y 2.000 caballos, que es lo que pudimos analizar, toda la información que hay disponible del mercado de equipos de perforación de esta capacidad. Sobre todo, debemos de recordar que son pozos horizontales y necesitamos tener que tenga un jale bueno el equipo de perforación. Un jale bueno que significa que cuando hacemos nosotros la sacada de tuberías, hacemos la perforación y todo eso, la torre pueda aguantar y todo lo que tenemos nosotros en la perforación sea capaz de poder hacer la perforación de un pozo, de una TBD de 2.000 metros, que TBD es True Vertical Depth, que es una profundidad vertical a 2.000 metros, empezar a construir un pozo y hacer la parte horizontal y navegar más o menos entre 1.000 y 3.000 metros. Estamos hablando que un pozo en su totalidad, desde la superficie hasta la punta de la parte horizontal, estamos hablando de 5.000 metros y por eso se necesitan equipos de una alta tecnología, una alta jale, sobre todo por el peso de las artas de perforación que se tienen y sobre todo darle la certeza y seguridad a todos los registros que se realizan en un momento dado, sobre todo el entendimiento de las herramientas que se utilizan para perforación son caros y sobre todo la disponibilidad de los mismos para poder tenerlos. Lo que vamos a hacer ahorita es un ejemplo de un pozo horizontal hipotético construido en un pozo horizontal de Shell Gas de Midland de más o menos de una TBD de 2.000 metros, un pozo lateral horizontal de 3.000 metros y está orientado a maximizar el drenaje en formaciones de baja permeabilidad, tanto Darcy como la Well Camp y el Lower Sparry. Entonces, la vertical es de 2.000 TBD, la curva de construcción que estamos viendo aquí, de aquí, para hacerlo a partir de los 1.800, es incrementando hasta llegar a 90 grados, entre 8 y 12 grados cada 10, cada 30 metros, como estamos observando aquí, y esto se logra por medio de motores de fondo, herramientas rotatorias, y en las cuales hay que meter barrenas, meter LWD, MWD, PWD, muchas herramientas que se tienen que utilizar para poder tener el conocimiento. Hemos de recordar algo importante. Nosotros en superficie, cuando hacemos la perforación de un pozo, una terminación, una fractura, dependemos mucho de las herramientas que se tienen en el fondo, la información y la data que se tiene en un momento dado cuando está perforando, cuando se hacen los registros y cuando hace la fractura hidráulica dependemos mucho de la presión en superficie y de la hermeticidad y toda la información que se metió en un software y sobre todo hoy en día del uso de la inteligencia artificial que nos está ayudando a beneficios, sobre todo en entendimiento de tener una mejor fractura y una menor cantidad de agua utilizada. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una perforación de un pozo, tenemos que tener un estado mecánico en donde metemos las tuberías de revestimiento y las tuberías de producción. Pues este es un pozo que estamos metiendo un conductor de 20, una superficial de 17,5, una intermedia de 2,5 y una producción de 8,5. Entonces, lo que hacemos nosotros es, primero, hacemos la perforación con una barrena que puede ser de 26 pulgadas para bajar un ducto de 20, luego meter una barrena que pueda perforar para meter el casing de 17,5, luego de
12:30 y luego de 8:30 meter la tubería de producción. Si ustedes ven, cada vez que estamos haciendo la perforación, bajamos una tubería, hacemos la cementación que está entre el tubo de acero y la formación, queda cemento aquí, y cada vez que nosotros estamos bajando tubería y estamos haciendo la cementación, nosotros lo que llamamos es esta parte de la zapata, que lo que hacemos nosotros, hacemos pruebas de hermeticidad, en donde en la superficie metemos presión y metemos la presión y nosotros determinamos que existe la hermeticidad del pozo. Si no existe la hermeticidad de un pozo, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un squeeze para lograr la hermeticidad. Y esto lo hacemos, bajamos por medio de registros que podemos determinar en un momento dado si la cementación fue correcta y en el dado caso, si no fue y hay un problema de hermeticidad, ver en dónde es, hacer un squeeze, hacer una perforación o simplemente recementar donde está la parte. Pero un pozo que no tiene una hermeticidad y no está, y no cumple con lo que estamos comentando ahorita, no se continúa la siguiente perforación y hasta que esté bien la hermeticidad y el pozo bien cementado, se continúa con la perforación, sobre todo porque esto ayuda en dado caso que exista un blowout, es decir, que venga una burbuja de aire o un descontrol del pozo, esto nos ayuda a tener un mejor control en la boca del pozo sin tener problemas. Entonces, hemos de entender que esto no es simplemente un libro que acabo de leer, son experiencias que hemos tenido de muchos pozos que hemos estado perforando y hemos hecho la parte de fracturas hidráulicas en este sentido. Entonces, ya teniendo toda la información del pozo, cómo se va a perforar y todo lo demás, tenemos que tener todos estos equipos que estamos viendo aquí de la superficie, tenemos que tener los proventores, tenemos que tener la parte de los registros eléctricos, tenemos que tener cuántas fases son las que vamos a hacer, si son, en este caso, nos salieron 45 a 70 etapas, es decir, cada etapa que es lo que estamos viendo aquí, que es donde se va a meter la arena incrustada. Vamos a ver la cantidad de suministro, la parte del flow back del agua, los residuos sólidos, su tratamiento y todo esto. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos podemos tardar en todo esto? Bueno, en la preparación y la total de la perforación puede ser de 15 a 25 días. Les doy este dato. En 1997, un pozo en Burgos más o menos tardaba entre 50 y 70 días. Hoy en día, a partir del año 2000, pozos pueden tardar perforarse entre 25. Y me tocó en un pozo que era en el campo de Monterrey que tardamos entre 12 y 15 días. Entonces, hay forma de perforar en forma rápida y es por eso que se necesitan equipos de perforación que sean de última generación, sobre todo para acelerar la parte de la perforación de los pozos. Aquí la pregunta es, ¿habrán los equipos necesarios en México para todo esto? Y cuando vemos la parte de todo ya de la perforación de la preparación de 5 a 10 días, la perforación de 15 a 25, la completación de 7 a 15, el flowback de 5 a 6 días y la conexión de 5 a 15 días. Es decir, un pozo que estamos perforando de este tipo horizontal, de una longitud de horizontal de 3.000 metros y se empieza a construir a 2.000 metros, se puede hacer y puesto en producción entre 40 y 60 días. Esto significa que un equipo de perforación pudiera estar realizando 2 pozos por mes y podríamos estar realizando un set de fracturas en 2 pozos por mes. Es por eso que es tanto el volumen que se está haciendo hoy en día en Estados Unidos, que en Estados Unidos perforan más de 10.000 pozos, hacen más de 100.000 fracturas al año y hay más de 500 equipos de perforación en este sentido. Entonces, entendamos que esto no es simplemente recopilar información, vuelvo y repito, hay que hacer un caso de negocios en donde se pueda determinar la disponibilidad de equipos y todo lo necesario que se necesite para hacer el fracking. La parte ambiental está cubierta, hay las normatividades en nuestro país, hay la normatividad para hacer pozos no convencionales. Hoy en día en Conamer se está viendo lo de las aguas congénitas y todo lo que se puede utilizar. Podemos ver las mejores prácticas que se están haciendo en Estados Unidos y creo que no creo, se debe de entender desde un punto de vista técnico y no ponerlo y no politizarlo, no ponerle desde el punto de vista ambientalista, ideológico y dejarlo desde un punto de vista técnico y demostrar y con la información que se tiene y la experiencia de mucha gente que hoy en día está en este mercado del sector de hidrocarburos y sobre todo en el fracking, poder explicar y decirlo como podemos hacerlo en México y en este sentido.
Entonces, en esta imagen que ustedes pueden ver, podemos ver que aquí está el pozo que se perforó vertical, se empezó a construir más o menos a los 1800, se llegó a los 90 grados, y esta, como podemos ver, esta es la formación productora. Entonces, cuando tú haces un pozo, que lo hacíamos en Burgos, es un pozo vertical, o hacíamos un tipo S o un tipo J, es que solo teníamos solo contacto en una sola área. En cambio, aquí nosotros lo que estamos haciendo es una mayor explotación de la zona de la formación donde está la zona productora. Y una cosa muy importante que les quiero decir, por favor, el manto freático puede estar en estos más o menos 500 metros, en donde está el pozo horizontal, que es una TVD de 2000, estamos a menos de 1500 metros. He escuchado comentarios que han dicho que la arena y lo que se mete puede llegar hasta los mantos freáticos. Eso es totalmente falso. Antes de hacer una fractura hidráulica, nosotros tenemos que hacer, por medio de los software, calcular hasta cuánto va a ser la distancia haciendo una pequeña microfractura, y con eso podemos establecer hasta cuánto va a ser de lo que puede estar y penetrar la arena y hasta cuánto puede llegar. Lo que hemos estimado es que pueden llegar entre 180 y 200 metros. Entonces, imagínense si está a 2000 y el pozo, lo que llegan es más o menos 200 metros. Estamos viendo si el pozo, si el manto freático está a 500, hay una distancia de 1300 metros. Si la presión que se está teniendo aquí es de 15,000 libras, imagínense la presión que tendremos que estar teniendo para poder meter y penetrar y que llegue esto. Tendremos que estar hablando de presiones de más de 30,000, 40,000, 50,000 libras de presión en boca de pozo. Eso no va a ocurrir. Por favor, seamos más congruentes, utilizamos la lógica y el sentido común técnico. Esto no puede ser posible, lo que nos están diciendo en este sentido. Las fracturas hidráulicas tienen una posición radial máxima calculada y controlada. Entonces, por favor, seamos más pragmáticos desde ese punto de vista técnico, y entendamos en este sentido que esta parte azul no va a llegar hasta aquí, hasta los mantos freáticos. Y el manto freático, como tenemos tubería, cemento, y se hizo la hermeticidad, se hizo prueba de hermeticidad y todo esto, entonces no tenemos ningún riesgo si hacemos las cosas de forma normal y correcta. Ya para finalizar, miren, todo lo que se necesitamos desde el punto de vista de la parte de un pozo cuando hace una fractura: manejo de aguas residuales, la evaluación ambiental, la seguridad industrial, el cumplimiento regulatorio. Un pozo que se va a fracturar en Estados Unidos tiene que tener todo esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir esto, ponerle una regulación, en una normatividad en que se pueda cumplir a cabalidad. Por favor, les pido un gran favor, no estén haciendo recopilación de información. Necesitamos hacer casos de negocios en donde se puede determinar dónde saldrá el dinero. Habrán los equipos de perforación, habrán los set de fracturas, ver qué nos falta, ver sobre todo de las regulaciones que tienen en Estados Unidos, aplicarlas y ponerlas por parte de la CEA, y ver la parte de Semarnat y todo lo que se tenga en su conjunto. Hacer el fracking, perforar un pozo horizontal y todo, no es algo sencillo, pero sí es posible. Hay experiencia y todo lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo tengo que hacer toda la información, hay esta página en Estados Unidos en lo que se llama Frac Focus, y lo que tú puedes ver es ver los pozos en el estado en donde tú quieras, la información de las fracturas que se tienen. Entonces, tú, por ejemplo, si yo me voy en Texas, podemos ver esta información, y yo puedo llegar y puedo ver en un pozo donde se hizo una fractura. Por ejemplo, en este puedo determinar cuántos pozos se hicieron, qué tipo de química se metió. Hay mucha información que tú tienes que ir poniendo en cada uno de los pozos que se están perforando, y podemos ver la información de la data, y te dice cuánta es la información que puedes tener en cuanto a los pozos que se están hoy en día haciendo la fractura hidráulica. Aquí tienes todo lo que se tiene de esta información del pozo. Aquí tienes que se hizo. Toda esta información lo tienes en un momento dado de cada uno de los pozos que están, y que tú tienes que meterlo, y que tienes que ser capaz de tener esta información en tiempo real cuando haces una fractura hidráulica en los Estados Unidos. Esto mismo lo podemos hacer en México sin ningún problema y lugar a dudas.
Entonces, para finalizar, lo que yo quiero dar a entender es que la perforación puede costar entre 3 y 5 millones de dólares, la terminación entre 5 y 10, la fractura entre 4 y 7 millones. Es un pozo de la fractura donde se hace fracking con varias bases, como podemos ver, puede estar entre 12 y 22 millones de dólares. Es ahí que necesitamos perforar más de 2,000 pozos por año, necesitamos más de 100 equipos de perforación. Resumo lo de la siguiente forma. Necesitamos que entendamos que la fractura hidráulica, si es posible en México, se necesita derivado de la necesidad de gas natural ante la incertidumbre de los Estados Unidos sobre la comercialización del gas natural, sobre todo de la parte del licuado, y el incremento posiblemente de la cantidad de volumen que puede tener en cuanto a la demanda de los centros de datos que pueden ser creados en Texas. Y esto nos pone en un contexto de una urgencia primordial de poder tener la fractura. Si hacemos un compendio de información de la fractura hidráulica, si es buena o es mala, eso ya está comprobado, ya hay mucha información. Se tienen más de 15 años que se ha mejorado haciendo pozos horizontales, más de 900,000 en Estados Unidos. Entonces, eso sería una pérdida de tiempo estar haciendo compilación de información. Si queremos verdaderamente hacer esto, necesitamos desde un punto de vista técnico evaluar dónde están los equipos, cuál es la disponibilidad, cuánto nos saldría, cuánto sería el dinero, cuáles son las formaciones geológicas más viables y más rápidas de acuerdo a lo que se tienen, recordando que pozos no convencionales no se han perforado no más de 50, y tener en cuenta sobre todo la seguridad de las personas que van a transitar a lo largo y ancho de todos los campos donde se pretende hacer toda esta magna, sobre todo incrustación. Y el entendimiento que en el dado caso que se pueda hacer las fracturas hidráulicas, los más beneficiados serían las poblaciones, las ciudades que tendrían un mayor desarrollo económico ante la necesidad de servicios e insumos que se necesitarían en cuanto a esto. Imagínense 2,000 pozos por año, más de 150 equipos, moviendo entre 100 y 180 unidades para poder transitar. Aquí dependerá mucho de la voluntad tanto de Pemex como de contratar y que sean compañías que realmente tengan la experiencia y la expertise, y en el dado caso que sean compañías nacionales, si no se cambia el modelo mixto y se sigue el mismo, que las compañías nacionales contraten a verdaderas compañías que puedan hacer los servicios y no cualquier otro tipo de compañías. Recordemos que esta técnica ha sido y está desarrollada en los Estados Unidos. Y por favor les pido, la experiencia que tenemos muchos en el campo nos ha ayudado a entender que la perforación de un pozo, su terminación, reparación y la misma en este sector de hidrocarburos no es un juego de niños, no es la toma de una literatura, no es haber cursado una carrera universitaria sin haber tenido la experiencia y sobre todo la experiencia de campo de muchos años que nos han llevado a ciertos lugares en donde hemos podido tener operaciones de alta presión delicadas, hemos perdido herramientas, hemos tenido pozos que se han colapsado, hemos tenido que hacer lo que llamamos nosotros iTrack. Hay muchas cosas que hemos podido hacer y la experiencia y el expertise es importantísima porque entre menos se tome en cuenta la cuestión de experiencia y técnica, más caro nos puede salir un pozo por daños mecánicos, por una mala decisión en cuanto a la terminación, en cuanto a las fases de las fracturas, y eso es importante. Al fin y al cabo se resume la perforación, terminación y el fracking que se realiza en dinero, que eso tiene un costo que lo puede poner Pemex o lo puede poner un privado. Espero que esta información sirva y gracias por su tiempo ante esta presentación. Gracias.